Nacional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a todos nuestros queridos docentes. Un combativo saludo a nivel nacional. Como siempre, es un placer estar con cada uno de ustedes. Este jueves 11 de octubre les saluda Merari Rodríguez, esperando que hayan disfrutado de estas vacaciones. Sabemos que ya hoy nos hemos reincorporado a nuestros diferentes centros educativos, y es que justamente de eso comenzaremos hablando esta noche. Luego de las torrenciales lluvias quedaron miles de familias damnificadas y muchos centros educativos están sirviendo como albergues, aunque no cuentan con las condiciones de infraestructura adecuadas y muchos hasta sin servicios públicos. El pasado fin de semana quedó evidenciado nuevamente la fragilidad y vulnerabilidad a la que se enfrenta el país ante fenómenos naturales. Pocas horas de lluvia fueron más que suficiente para que los ríos colapsaran y algunas infraestructuras se dieran en diferentes puntos del país. Según datos que ha emitido la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, hay una gran cantidad de familias damnificadas entre los departamentos de Choluteca, Valle y Francisco Morazán, mismas que han sido albergadas en diferentes centros educativos, sin importar que estos no cumplen con los servicios necesarios, como agua potable, energía eléctrica y servicios sanitarios. Con esto, el gobierno resuelve la situación por un instante, ya que los centros educativos no son la mejor opción para dar alojamiento a estos hondureños. El gobierno debería reestructurar las escuelas y colegios de manera que en situaciones como las que se vive en este momento puedan servir de una mejor forma. Ante esta situación, muchos sectores se han sumado a la recolección de víveres y otros utensilios que son necesarios. Tal es el caso de la Oficina Regional del Colprosuma en Choluteca, quienes organizaron una campaña con docentes de esta región y así poder ayudar a las familias que en este momento se encuentran damnificadas. Durante esta semana se desarrolló un congreso sobre la situación de la niñez y la adolescencia del país por parte de UNICEF y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los cuales pretenden generar soluciones alternativas ante la vulnerabilidad de los menores. UNICEF, de la mano de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como academia y otras organizaciones, realizaron el congreso denominado Situación de la Niñez y Adolescencia en Honduras, en el cual se pretende generar soluciones alternativas ante la vulnerabilidad de este sector en el país. En relación a las cifras que arrojan la situación de la niñez y la adolescencia en Honduras, nos tiene que llevar a conclusiones, no a seguir en el tema de la reflexión y el análisis, porque ya de eso tenemos muchas cifras. El tema ahora es concluir en acciones concretas que deben ser propuestas a quienes tenemos la responsabilidad de implementarlas. Primer responsable es el Estado de Honduras a través del gobierno. Como parte de los principales objetivos de dicho congreso es la generación de propuestas que emanen de los sectores que integraron dicho evento, ya que uno de los derechos de la niñez y adolescencia que se ve más violentado es el derecho a la educación. Uno de los objetivos principales es analizar las cifras del informe sobre la situación de la niñez y adolescencia para el año 2018. Ver todos los factores que inciden en los números negativos que tenemos en este tema y luego presentar propuestas de solución de manera integral. Aquí están todos los sectores, está representado el gobierno, está representada UNICEF, hay organizaciones no gubernamentales y está la academia. Su derecho a la educación, pero a una buena educación, que ese es otro tema, que es un tema ligado.
Según lo manifestado por el representante de UNICEF, Héctor Espinal, el estudio de este año tiene una peculiaridad y es el hecho que el análisis se hizo en ciclo de vida, ubicándolos en sectores por edades. Una ventaja que tiene el análisis de situación de este año es que ha sido hecho en ciclo de vida de 0 a 6 años, de 6 a 12 y de 12 a 18. Ahí podemos identificar el tema de desnutrición crónica, el tema de prebásica, el tema de la primaria, el tema gravísimo que tenemos en nuestra secundaria de 12 a 18 años y el impacto que causa en las vidas de nuestras niñas y niños en Honduras. Espinal reitera que con esto se busca llamar la atención del gobierno. El punto que buscamos es llamar la atención a los tomadores de decisión, al Estado, a la familia y a la comunidad, de que si no hacemos las inversiones en la niñez hoy, mañana será tarde. El precio que nos puede pasar la historia por no invertir en el principal tesoro que tiene un país, que son sus niñas y sus niños, es ahora. Su nombre es ahora. Por eso el análisis de situación tiene esta característica, a fin de colocar los puntos más trascendentes y de mayor impacto para que el país se mueva en favor de sus niñas y sus niños. Al evento se sumó la participación del Movimiento Mundial por la Infancia, el Instituto Nacional de Estadística y las vivencias propias de cada menor y adolescente. Entre otros temas, el presupuesto general de la República ya se encuentra en el Congreso Nacional. Los docentes continuamos albergando la esperanza de que se aplique un verdadero reajuste salarial que pueda mejorar las condiciones de vida de cada docente. El presupuesto general de la República se encuentra ya en el Congreso Nacional, por lo cual los docentes albergan la esperanza que este contemple un aumento salarial para ellos, que les permita recobrar un estilo de vida decoroso. Estamos esperando desde hace varios años, ¿verdad? Como dice usted, ya llevamos 10 años congelados en donde un aumento no lo hemos tenido. Somos muy abnegados, muy entregados. De igual manera, pues solicitamos al pueblo en general que nos apoye en esto y que ojalá que en este presupuesto vayamos incluidos. Según lo manifestado por la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, un aumento salarial a los docentes, de acuerdo al estatuto del docente, no es posible. Pero según el economista Ismael Cepeda, son los diputados quienes deben hacer el análisis del salario de los maestros. Ya que el presupuesto queda en manos del Congreso Nacional a partir del 15 de septiembre, como lo rige la ley y la misma Constitución, son ellos a través de la Comisión de Presupuesto que deberían de hacer este análisis si se reajusta o no los sueldos y salarios, en este caso específico de los maestros. Es momento también de incorporarlos de cierta manera y hacerle los respectivos incrementos salariales a este rubro, que en este caso específico es de los maestros, porque todos los grandes profesionales que hoy dirigen el país fueron formados por educadores, manifiesta la docente Jennifer Piure, por lo que su labor debe ser reconocida. Tenemos años que no recibimos lo que es un aumento salarial. Creo que nuestro trabajo es un trabajo digno, ¿verdad? Que sabemos que la mayoría de carreras que hay, la primer persona que instruyó a un niño, a un ciudadano productivo de nuestro país, somos nosotros los docentes, los maestros. El abandono de los niños y la pobreza extrema tiene un efecto devastador. 7 de cada 10 menores se encuentran desnutridos. El 75% de los centros educativos públicos con infraestructura colapsada. Más de 60,000 docentes en calamidad doméstica. A pesar de que un 95% posean grados de licenciatura y otro porcentaje con maestrías y doctorados. Esto nos ha convertido en el sector más golpeado. En los últimos 9 años, devengando un salario de 9.863 lempiras con 76 centavos. No se puede hablar de paz y democracia cuando sufrimos discriminación. Ante esto, el Colprosuma exige un reajuste salarial apegado a la ley. La miseria del magisterio es culpa del gobierno. Al 2018, los docentes seguimos ganando el mismo salario del 2009, a pesar de todas las variables económicas que golpean las finanzas de los maestros. Y aún con eso, seguimos de pie, sosteniendo la escuela pública.
Basta ya de palabras y discursos. Es hora de cumplirle a los formadores de patria. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Roberto Troches, presidente. Por su parte, el presidente de nuestra organización, el profesor Roberto Troches, manifiesta los avances que se han presentado en cuanto a la propuesta salarial científica que se está manejando por parte del Colprosuma. Colprosuma ha iniciado una jornada de trabajo en relación a conseguir un salario digno y justo para los profesores. Eso implica que nosotros hemos trabajado una propuesta basada en la ley, porque sí lo que queremos decir a los docentes, cualquier incremento salarial debe pasar por el respeto a la carrera docente, debe pasar por el respeto a los concursos, a las juntas de selección, a los traslados, a la movilidad laboral que tenemos nosotros. No podemos nosotros, a cambio de dinero, abandonar nuestra carrera docente. Entonces, en ese sentido, hemos iniciado con pláticas con las bancadas, con las diferentes bancadas, y hemos tenido una jornada de trabajo muy duras como organización. Hemos andado hablando con los diputados y hemos encontrado un efecto positivo. Creemos que los docentes a partir de enero deben de tener un reajuste salarial digno y justo, porque eso es lo que pedimos como Junta Central. Entonces nosotros hemos escogido el diálogo, la concertación, y hemos andado reuniéndonos con diferentes, y vamos a terminar con todas las bancadas, ya casi terminamos la bancada del Partido Liberal, la otra semana vamos con otras bancadas, con las demás bancadas, hasta agotar la bancada del Partido Nacional y encontrar un eco que nos permita que los docentes tengamos un salario justo y digno, que nos comprometamos también por un pacto por la escuela pública, pero también que el Estado se comprometa a respetar la carrera docente, que al final es la que nos ha dado estabilidad, y esa estabilidad que nosotros tenemos hoy es producto de las luchas del magisterio. No podemos tirar el estatuto del docente de un solo a la borda o a la basura, cuando nosotros sabemos que es la que nos ha generado a nosotros una estabilidad laboral, y eso seguramente pues es lo que nosotros hemos pedido y estamos pidiendo a las bancadas, que necesitamos un reajuste salarial de acuerdo a ley. Hemos encontrado, como le digo, un ambiente muy positivo de parte de los diputados del Congreso Nacional, y así lo vamos a hacer hasta agotar todas las bancadas de los partidos políticos, para que el próximo año, con seguridad, los docentes del país tengamos un reajuste que sea digno y justo, pero que también se respete la movilidad laboral, que se respete la estabilidad, que hayan concursos dignos y justos para aquellos miles de profesores en el país que han egresado de la universidad pedagógica y que necesitan tener un trabajo y que aspirar a un trabajo justo y digno. También hemos planteado a los diputados, a las bancadas que hemos reunido ya, la necesidad de que aquellos 28,000 docentes que salieron de las escuelas normales y que aún no estudian y que no tienen la posibilidad de tener un trabajo, no pueden concursar porque la ley fundamental los excluyó, fuera que se cree un decreto que dé un margen de tiempo para que estos profesores puedan ingresar a la carrera docente, y que también el Estado haga un gran plan de formación y que les permita que esos compañeros se formen para que también puedan aspirar a tener una plaza en el sistema educativo público, porque es injusto que se cree una ley y se excluya a 28,000 profesores que no pueden ni trabajar en la escuela, ni en el colegio, ni en ninguna parte de educación, ni tampoco en la empresa privada. Entonces son 28,000 hondureños que necesitan urgentemente de que se les solucione su situación en su carrera, que eligieron ser maestros, pero que la misma ley fundamental los excluyó y los dejó fuera. Entonces, en ese sentido hemos planteado a los diputados, ellos han visto con muy buena intención la propuesta de Colprosuma, y en base a esa propuesta creo que nosotros vamos a tener próximamente un reajuste salarial digno para todo el Magisterio Nacional, que es lo que queremos, es lo que quiere el Magisterio. 9 años de abandono, 9 años de injusticia, ya debe parar, y debe parar porque lo necesitamos todos y todos como docentes del país. Y a continuación, comunicados importantes para todos nuestros afiliados a nivel nacional. La Junta Central Ejecutiva del Colprosuma les saluda de manera combativa. En el uso de las facultades que la ley confiere, se notifica que en el acta número 828 de la sesión celebrada el día lunes 8 de octubre del año 2018, en resolución número 15,
se resuelve prórroga del 13 de octubre al 31 de octubre del presente año para la elección de delegados y delegadas del 49 Congreso Ordinario del Colprosuma, profesora María Concepción Agurcia Sosa, que se desarrollará en la ciudad de Tela del 10 al 14 de diciembre del presente año, considerando la situación climatológica que afecta al país. Asimismo, se solicita a los responsables enviar los puntos de acta y credenciales a la siguiente dirección de correo electrónico: oveniel@hotmail.com. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases. Firma secretario general de la Junta Central Ejecutiva, profesor Oveniel Flores. Asimismo, un importante comunicado por parte de la Comisión Fiscalizadora. Este viernes 12 de octubre se fiscalizarán las seccionales de Guaymas, El Progreso, Santa Rita, Morazán, en Plaza Colprosuma de Progreso a partir de las 9 de la mañana. Documentos a presentar: libro de finanzas, libreta bancaria actualizada, soporte de egresos como factura y recibos, libro de acta, libro de inventario, plan operativo anual, sellos de la seccional. Y el sábado 13 de octubre las seccionales de Olanchito, Arenal, Jocón, Lloro, Llorito, Sulaco, Victoria y El Negrito en la Casa Colprosuma de Lloro a las 9 de la mañana. Ya están debidamente informados los compañeros de cada seccional antes mencionada. Yo de esta manera me despido, no sin antes presentar nuestra opinión editorial, seguido de Panorama Gremial Educativo. Muy buenas noches. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. La emergencia nacional, las escuelas y colegios públicos. Las fuertes lluvias han arrastrado enormes problemas a nuestro país y a otros países. Posiblemente estos efectos climatológicos sean cíclicos y se dan con mayor fuerza cada 15 años. En Honduras el Mitch y el Fifi quizás son los fenómenos naturales que históricamente, en los últimos tiempos, han golpeado con mayor intensidad nuestro territorio. Las temporadas huracanadas o cíclicas se producen casi todos los años, pero como lo mencionábamos, algunas con fuerza y efectos menores y algunas otras con fuerza y efectos mayores. La mayoría de estos huracanes y ciclones son anunciados con alguna anticipación que permite prever que daños como las pérdidas humanas de alguna manera se puedan evitar. Indudablemente nuestro país, nuestro territorio es altamente vulnerable y cada vez que un hecho de este tipo se produce, se declara emergencia nacional. La vulnerabilidad tiene algunas aristas que se deberían de considerar. En el país hay muchas zonas que son inundables, otras son de alto riesgo por el relieve. La forma que tiene nuestra composición geográfica, zonas montañosas, zonas planas, que se convierten de alto riesgo o de menor riesgo. Por lo tanto, tienen diferentes formas de planificación en relación a la contingencia. Por lo anterior, instituciones como Copeco, Bomberos, Cruz Roja y otras que en este tipo de emergencia actúan, igual que el gobierno, saben perfectamente bien que las zonas son altamente vulnerables y que por lo tanto deben de tomarse las medidas preventivas necesarias. Lo curioso de todo esto es que a pesar de que se conoce de que este tipo de hechos se van a producir, no se toman las medidas preventivas necesarias para poder evitar tragedias mayores. En este tipo de emergencias, la responsabilidad no es únicamente del gobierno y de las instituciones antes mencionadas. En la mayoría de los casos, los ciudadanos siempre estamos esperando que sea el gobierno el que corra a resolvernos los problemas, cuando deberíamos de estar claros que la primera acción para proteger la vida de los demás y de uno mismo debe de empezar por uno mismo en el seno de su familia, de tal manera que cuando el gobierno tome medidas de rescate y desalojo, ya nosotros
o mejor dicho el pueblo, ya hemos adelantado medidas de precaución y prevención. Todos sabemos el tipo de territorio que tenemos. También sabemos el tipo de gobierno que tenemos. De tal manera que estar atenidos a que otros vengan a resolver nuestros problemas se vuelve sumamente riesgoso y peligroso. En algunos departamentos del país, escuelas y colegios públicos se han convertido en lugares para dar albergue a las personas damnificadas que han sido desalojadas de las zonas de riesgo. Lamentablemente, estos centros educativos públicos no gozan de las condiciones necesarias para poderle brindar temporalmente albergue a las personas que se protegen de la muerte. En la mayoría de estos centros educativos públicos no hay agua, no hay luz, los servicios sanitarios están en mal estado, los techos están destruidos, las ventanas están destruidas. Por lo tanto, a pesar de que se resuelve un problema emergente, los centros educativos no son el mejor lugar para poder atender a estos damnificados que en su gran mayoría provienen de familias pobres. Cada vez que este tipo de emergencias se producen, la primera solución que el gobierno busca para albergar a estos damnificados es ubicarlos en las escuelas y en los colegios públicos. La solución nos parece bien. Los docentes siempre apoyamos y hemos estado dispuestos a apoyar acciones en este tipo de calamidades. La reflexión en estos casos es que estos lugares de albergue son centros educativos, donde los niños y los jóvenes reciben el pan del saber, donde permanentemente enviamos a nuestros hijos, donde permanecen por mucho tiempo para que reciban la educación. Lo que se critica de esta acción no es que los centros educativos sean utilizados como albergue. Al contrario, creemos que es lo correcto y que se entienda que cualquier centro, ya sea público o privado, en una emergencia debe de ser utilizado como lugar de albergue para damnificados. En otros casos, para convertirlos en centros de votación para elegir gobernantes, que poco o nada les interesan los problemas del pueblo. En la mayoría de los casos, solo se utilizan los centros de educación pública, no los privados. Si los gobiernos tuvieran un poco de consideración, si tuvieran una mejor planificación frente a este tipo de hechos, deberían de tener una verdadera planificación, y entre ellas sabiendo que los centros educativos son permanentemente para centros de albergue, deberían de mantenerlos en perfectas condiciones, con una infraestructura adecuada que por lo menos tenga techos, ventanas, paredes, baños en buenas condiciones y que tenga agua y luz. De esta forma, las familias que utilicen estos centros educativos como lugar de emergencias puedan gozar de medidas higiénicas necesarias. Esto si hablamos de una emergencia climatológica, pero todos sabemos que la educación pública en Honduras no necesita de huracanes ni ciclones para saber que está en una emergencia permanente, que nuestros hijos reciben clases casi a la intemperie, que los centros educativos están destruidos y abandonados por el gobierno, y que los docentes estamos impartiendo clases con las puras uñas. Estas emergencias climatológicas nos producen una profunda reflexión. Los damnificados temporalmente serán albergados en los centros educativos, pero nuestros hijos están de manera permanente dentro de esos edificios destruidos, recibiendo el pan del saber, sentados en el suelo, sin luz, sin agua, con techos destruidos, donde cualquier tormenta empantana las aulas. Hacemos el llamado al gobierno y al pueblo hondureño para que los centros educativos públicos de manera urgente sean reconstruidos.
no solamente para que nuestros hijos reciban el pan del saber, sino que también sirvan para lugares de albergue, para familias damnificadas por efecto de emergencias climatológicas. Mientras tanto, los docentes y padres de familia seguiremos apoyando y estando al lado de las familias que necesitan protección en estos momentos. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Acontecer Colprosuma y en su segmento Panorama gremial educativo este jueves 11 de octubre del 2018. Para este día tenemos como invitado especial al doctor Hugo Almeida Leiva, médico cubano, que forma parte de las brigadas médicas que asisten aquí a muchos hondureños. Sabemos que la labor que realizan en nuestro país los médicos cubanos ha sido muy importante desde hace muchos años, principalmente en las situaciones de crisis como la que actualmente está pasando el país ante torrenciales lluvias, y hoy destacamos la noble labor de los médicos cubanos. Bienvenido, doctor. Un placer poder estar en esta bella institución y poder compartir con ustedes estos minutos de intercambio de la experiencia de estos 20 años de las brigadas médicas cubanas acá en Honduras. Precisamente sobre eso, doctor, ¿desde cuándo están en Honduras brindando ayuda a las personas de escasos recursos? Bueno, la colaboración médica cubana en Honduras tiene más de 20 años, es decir, ha sido desgraciadamente a punto de partida de eventos meteorológicos. Primero fue el FIFI, pero fue una pequeña brigada que estuvo por un corto periodo de tiempo por situaciones X que en su momento no fructificaron y la brigada estuvo poco tiempo acá. Es después que a punto de partida del devastador efecto del huracán Mitch en Centroamérica y en el caso particular de Honduras, que el gobierno cubano decide el envío de una brigada médica de emergencia inmediatamente a las pocas horas del incidente del huracán. Estuvo compuesta en esos momentos por 9 pequeñas brigadas que se esparcieron por toda la geografía del país, sobre todo las zonas más dañadas y más vulnerables, y se pensaba en ese momento de que sería transitorio, es decir, por el periodo propio de la recuperación de post-Mitch. Pero todo parece indicar que el efecto de la presencia de la brigada de los médicos cubanos acá, no solamente los médicos, porque en aquella ocasión no solamente vinieron médicos, sino vinieron también enfermeros, vinieron técnicos, vinieron licenciados, se vino también con equipos para poder, porque ustedes saben que un país recién acabado de un huracán se queda sin electricidad. Vinieron especialistas, nosotros le decimos planteros, es decir, que traen plantas eléctricas para poder armar las casas de campaña donde se armaron los quirófanos, donde se armaron las consultas, es decir, fue multidisciplinaria la conformación de la brigada. Y les reitero, pensábamos en aquellos momentos que quizás sería por el periodo post-Mitch, pero el impacto que ocasionó, tanto a nivel gubernamental como a nivel de la población de Honduras, en todos los lugares donde estuvieron, motivó de que la petición se hiciera, es decir, que se reiterara la presencia de la brigada, y es así que en los primeros días de este mes de noviembre del 2018 estamos arribando a los primeros 20 años de forma ininterrumpida, es decir, es de señalar que estos 20 años de la presencia de nosotros acá ha sido de forma ininterrumpida. ¿Qué tipo de enfermedades, doctora, han atendido o están atendiendo y cuáles son las más frecuentes aquí en nuestro país? Bueno, nosotros hemos atendido de todo. Imagínense ustedes, hubo brigadas que estuvieron compuestas por más de 400 personas. De esos 400, más de 250 eran médicos. Ahí había pediatras, ginecobstetras, cirujanos, ortopedias, anestesistas, urólogos, gastroenterólogos, neonatólogos, oftalmólogos, es decir, de todas las especialidades. Y durante estos 20 años hemos atendido todo ese tipo de especialidades. Yo le traigo varios datos, uno de ellos se lo voy a decir ahorita y es casi en primicia, porque a partir de estas entrevistas que estamos teniendo, a partir del día de ayer y de hoy y otras que vamos a tener en diferentes medios masivos, comenzaremos a publicar algunas cifras estadísticas, porque a nosotros no nos gusta estar diciendo o estar publicando las cosas que hacemos, eso que lo digan otros.
Pero como estamos en un número cerrado, un número de un 20 aniversario, creo que vale la pena mencionar. Y le puedo asegurar que hasta el día de ayer, hemos brindado 29.660.000 consultas médicas. Reitero el número, 29.660.000 consultas médicas hemos brindado en estos 20 años a la población hondureña. Sacando una cifra matemática muy sencilla, más que estamos en una entidad universitaria, pudiéramos decir que la población hondureña ronda entre los 8 millones y medio más o menos, pudiéramos decir que hipotéticamente, cada hondureño en estos 20 años pudiera haber sido atendido más de 3 veces por los médicos cubanos en Honduras. Bueno, usted mencionaba, doctor, de algunas especialidades, pero ahorita en la actualidad, ¿con qué especialidades cuentan acá? Bueno, yo le comentaba de que desgraciadamente en este momento la brigada es la más pequeña de estos 20 años. Históricamente han estado compuestas por 400, 300 y pico de colaboradores cubanos, de ellos el 60-70% fundamentalmente son médicos. Ahorita de los 27 solamente 11 somos médicos, 11, 12. Y también está compuesta por licenciados, ingenieros y demás. En el caso de Tela, tenemos en estos momentos 3 especialistas. Una neonatóloga, que es el médico que se encarga de atender a los niños desde recién nacidos hasta los 30 días, una pediatra y un especialista en medicina general integral. Esa especialidad es una especialidad que se forma en Cuba, que usted sale especialista o con una subespecialidad, como dicen acá, que está apto para atender un grupo, un universo grande de personas. En el caso de Tocoa, contamos con un ortopédico, es decir, un traumatólogo y 2 especialistas en epidemiología. En el caso de Danlí, contamos con 2 especialistas en medicina general integral, uno que se dedica a la parte de ginecobstetricia y el otro a la parte de emergencia y de ultrasonido. En el caso de La Paz, tenemos un cirujano, que es cirujano general, una gastroenteróloga y una pediatra. Y en Cihuatepeque, que es el mayor volumen de la presencia de nosotros acá, es donde está ubicado el centro oftalmológico que es de la Misión Milagro. Es decir, ahí se atienden todas las afecciones, todas las patologías oftalmológicas. Y en Tegucigalpa contamos con un neumólogo, con 2 epidemiólogas y con una especialista en medicina general integral. Y en mi caso, que soy el coordinador nacional, que mi especialidad es urólogo, que aunque no la ejerzo directamente, pero sí en determinadas jornadas médicas y así, sí, también brindamos nuestra asistencia. Muy bien. Actualmente, doctor, los docentes se ven afectados de su salud por enfermedades cardíacas, estrés, respiratorias, diabetes, entre otras. ¿Cómo pueden hacer los docentes y el pueblo hondureño en general para poder prevenir este tipo de enfermedades? A ver, todas las patologías que usted me acaba de mencionar nosotros en el mundo médico le decimos crónicas no transmisibles. Es decir, son crónicas y no se transmiten de persona a persona. No es como un catarro, no es como una influenza o como una papera, por ejemplo, que estamos hablando de papera ahora en Honduras. Esas patologías que usted me está mencionando, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, todas tienen como denominador común que cuando usted analiza al paciente, por lo regular, estamos hablando de pacientes que no llevan una dieta adecuada. Estamos hablando de pacientes que no coordinan bien su peso. Es decir, por no tener una buena dieta, casi siempre están sobrepeso. Estamos hablando de pacientes que no hacen ejercicio físico, es decir, que son más bien sedentarios y que además se le añaden otros factores como el uso de sustancias, ya sea el tabaco, ya sea el alcohol, desgraciadamente en algunos las drogas. Y entonces todas esas cosas, cuando usted las une, desgraciadamente en una persona por lo regular pueden llegar a padecer estas enfermedades. Sobre todo las 3 fundamentales que yo le mencioné. La diabetes mellitus. La diabetes mellitus también tiene, al igual que la hipertensión arterial, un componente hereditario. ¿Sí? Está bien demostrado por todas las escuelas de medicina del mundo, incluyendo la cubana, de que tienen un factor hereditario. Pero si usted ya sabe que en su familia existe el factor hereditario, por ejemplo, para la hipertensión arterial y para la diabetes, usted tiene que tratar de no añadirle las demás cosas que pueden ayudar a que esas enfermedades aparezcan. Usted debe tener una dieta adecuada, usted debe controlar su peso, usted debe hacer ejercicios periódicamente y no consumir las sustancias tóxicas como el tabaquismo, el alcohol y las drogas, en el caso de las drogas, que por supuesto todas en su conjunto, junto con el factor hereditario, puede que a usted padezca las enfermedades.
Bueno, usted ya lo dijo, ¿verdad? Que ya mencionó en qué lugares tienen médicos y con las diferentes especialidades. Pero ahí ellos atienden continuamente o es en algunos momentos que se dan estas brigadas. Nosotros trabajamos en los hospitales de cabeceras de esos lugares. Es decir, en Tocoa, en Tela, en Danlí, en Ciguatepeque. No es un hospital, es una entidad de atención primaria, un policlínico, pero que tiene el hospital cubano dentro. Y en el caso de aquí de Tegucigalpa, el neumólogo está ubicado en el hospital del diabético y las otras personas en el Alonso Suazo. Los horarios son los horarios que establecen los mecanismos de salud en Honduras. Es decir, comenzamos a trabajar a las 7 de la tarde, por lo regular hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Es los horarios que atendemos en esos lugares. ¿Qué cirugía realiza? ¿Cuál es el tiempo de duración de la misma y el tiempo de recuperación del paciente? Bueno, que esa pregunta que usted me está haciendo es muy abarcadora, porque cirugías son muchas, especialidades quirúrgicas son muchas, son más de 20 las especialidades quirúrgicas. Y por ejemplo, una cirugía es hacer una extracción de una uña, esa puede durar 1 minuto y medio. Y una cirugía de un trasplante de corazón puede durar 20 horas, ¿me entiendes? Entonces depende de la especialidad, depende de la envergadura de la patología que se trate, es por supuesto el tiempo de duración de la cirugía. Nosotros los quirúrgicos, los cirujanos, del cual formo parte de ese gremio, establecemos la cirugía para clasificación más o menos en cirugías menores y en cirugías mayores. Cirugías menores son esas que les estoy explicando, son cosas bien pequeñas, quistes, pequeñas cosas que ve usted de forma muy ambulatoria, lo puede resolver, y ya están las cirugías mayores. Por ejemplo, en mi caso, que soy urólogo, fundamentalmente las cirugías mayores están relacionadas con riñón, con vejiga, con próstata, y entonces ya sí es más complicado y depende también de la habilidad que tenga el equipo quirúrgico, depende del paciente, no todos los pacientes son igual. Hay un concepto en medicina que lo aprendimos todos, yo tengo ya 36 años de ser médico, en el que no lo aplique va condenado al fracaso. Nosotros tenemos un concepto que dice, no existen enfermedades, existen enfermos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que usted y yo podemos tener, por ejemplo, ahorita el mismo virus de una influenza, de un catarro. Y a usted le da con un grupo de sintomatología y a mí me da con otra. Y cuando nos hacen los estudios bacteriológicos o microbiológicos, los dos somos portadores del mismo virus o de la misma bacteria. Y entonces pueden decir, pero ¿cómo es posible que a usted le esté deseando con fiebre de 37 y a mí con 39? A usted no le da malestar general y yo estoy acostado en una cama. Es que es eso lo que le estoy diciendo. No existen enfermedades, existen enfermos. Y lo mismo pasa para la cirugía. Existen diferentes tipos de cirugía, como le decía al comienzo, y por supuesto en dependencia de ellas es la complejidad y es el tipo de abordaje que se hace de ella. Okay. Nuestra organización, Colprosuma, agradece y enaltece la labor que realizan como médicos. Muchas gracias. Coméntenos en qué consiste el apoyo o la alianza que se realizará con el Colprosuma y maestros en general y qué tipo de alianza será. A ver, nosotros tenemos un concepto de acá de la presencia de nosotros en Honduras. Es decir, la Brigada Médica Cubana está contratada por la Secretaría de Salud, es decir, la CESAL. Y por supuesto nosotros nos debemos 100% al cumplimiento del convenio que está establecido entre los Ministerios de Salud Pública de Cuba y el Ministerio de Salud hondureño. Eso es la primera premisa, que nosotros somos muy respetuosos de no violar nada de lo que está establecido. Pero ya le digo, debido a la presencia de estos 20 años acá, a la historia de esos casi 30 millones de consultas que le hablé al comienzo de la entrevista, de los más de 60.000 operaciones de la vista que hemos hecho acá en Honduras, de las más de 700.000 operaciones de otro tipo que hemos hecho en Honduras en estos 20 años. Les repito, son cifras alarmantes. Estamos hablando de casi 30 millones de consultas médicas. Estamos hablando de más de 60.000 operaciones de la vista. Estamos hablando de más de 700.000 de otro tipo de operaciones. Ha conllevado a que a nuestros lugares donde brindamos la asistencia médica, asistan no solamente a la población, sino también asistan a organizaciones como el caso de Colprosuma. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme hace pocas horas con el presidente, al cual aprovecho y le envío en nombre de la Brigada Médica Cubana a él y a todo su equipo un fuerte abrazo por esta amistad y esta cooperación que no es de hoy, es de siempre. Sí, Colprosuma siempre ha sido un buen aliado y un buen amigo de la Brigada Médica Cubana y lo ha demostrado, eso está bien demostrado. Y entonces acordamos
Primero, vamos a celebrar el 20 aniversario acá, en las instalaciones acá. Es decir, eso es un regalo que nos está haciendo Colprosuma, que nos está brindando el teatro con todas las facilidades técnicas que eso conlleva para poder realizar el 20 aniversario. Y aprovecho la coyuntura, si usted me lo permite, para, por este medio, invitar a todas las personas que pertenecen a Colprosuma que el día lunes 29 a las 4 de la tarde estén en el Teatro Central de acá de la institución, para que nos acompañen con la población en general y con los integrantes de la Brigada Médica al celebrar el 20 aniversario. También conversábamos con el presidente la posibilidad de algo que hacemos frecuentemente, que es hacer jornadas médicas. Nosotros, por ejemplo, acabamos de hacer hace 15 días una con el Citrauna, con el sindicato de la Universidad Autónoma. Ese día le puedo asegurar que brindamos 12 especialidades, sí, vinimos 12 médicos y atendimos más de 500 pacientes. En un día atendimos más de 500 pacientes. Y eso mismo lo estamos coordinando para poderlo hacer acá. Es decir, después que pasemos esta etapa organizativa y la realización del evento del 20 aniversario, nos sentaremos nuevamente a conversar con la dirección de acá para coordinar y poder establecer esa jornada médica que pudiera no ser la primera, pudiera ser, porque yo sé que se han hecho otras años atrás, en esta brigada sí sería la primera, puede ser la primera y por supuesto la pudiéramos repetir todas las veces que sean necesarias. ¿Cuánto tiempo estaría durando esta alianza con el Colprosuma y en qué lugares estarían atendiendo ustedes con esta brigada? Bueno, la alianza por mí puede ser eterna, ¿me entiendes? Nosotros, el presidente a lo mejor dentro de 5 años no está y yo dentro de 2 no estoy y seguirá otro presidente y otro coordinador nacional, así que yo no creo que los hombres somos los que definimos las cosas, sino son las alianzas, como bien usted dice. Por nosotros no hay ningún inconveniente establecerla siempre, como ha venido siempre, y el lugar no le pudiera decir ahorita, porque, les repito, establecimos una primera conversación, establecimos los primeros parámetros, primero nos pusimos de acuerdo en que lo vamos a hacer, y es la noticia que le puedo dar oficialmente que lo vamos a hacer. Ahora, ya después, por este medio y por los demás medios de comunicación que ustedes tienen con sus afiliados, ya podremos decir exactamente qué especialidades, qué día, dónde y demás. Pero sí sepan, y reitero, que pueden contar con nuestra cooperación, con nuestro apoyo, con nuestro granito de arena, porque somos muy agradecidos de los amigos. Y históricamente, Colprosuma ha sido un gran amigo de las Brigadas Médicas Cubanas. Bueno, como Colprosuma no solamente estamos pensando en los docentes, también estamos pensando que esta alianza nos sirva para poder atender a niños, a jóvenes, a padres de familia, escuelas y colegios. Con muchísimo gusto. Les repito, cuando la Brigada Médica Cubana llega a un lugar, nosotros jamás le preguntamos a la persona a qué pertenece, a qué partido pertenece, qué religión tiene, si está a favor o en contra de ideas políticas. Esas preguntas nosotros jamás las hacemos. Nosotros nos sentamos y toda persona que venga, desde un minuto de nacido hasta los 100 y pico años que pueda tener, nosotros la atendemos con el mayor de los placeres y con la mayor integridad y con la mayor responsabilidad, porque eso también es una causa que caracteriza a la Brigada Médica Cubana. Por eso es que se ha ganado el prestigio de estos 20 años. Es decir, no solamente la profesionalidad desde el punto de vista técnico, sino la profesionalidad desde el punto de vista humano. Todo el mundo sabe y nadie puede decir que ninguno de estos casi 30 millones de consultas se le ha cobrado un lempira. Nosotros todo lo hacemos gratuito. Las más de 700.000 operaciones que hemos realizado en estos 20 años son gratuitas. Las más de 60.000 operaciones de la vista que hemos realizado en Ciguatepeque y en otros lugares que había, pero en estos momentos de Ciguatepeque, son gratuitas. Es decir, si hay una regla número 1 de la colaboración médica cubana en el mundo, no en Honduras, en el mundo, y después le voy a hablar si me pregunta sobre la colaboración cubana en el mundo, es que la presencia de los médicos y los especialistas cubanos es totalmente gratuita. Es de señalar también que en el caso de la Operación Milagro, hubo en sus inicios que no estaban los centros oftalmológicos acá ubicados en Honduras, es decir, que se estaban montando los centros, los quirófanos para poder operar. Casi 3.000 pacientes hondureños viajaron a Cuba. Cuba pagó el 100% de los boletos de avión, de la estancia del familiar y del paciente en Cuba y de la intervención quirúrgica en Cuba. Eso es un dato también a señalar, que es decir, que no solamente las brigadas médicas cubanas
han estado en territorio hondureño, sino que también hay un grupo importante de hondureños que han ido a Cuba a recibir estas atenciones médicas. Cabe destacar, doctor Hugo, sobre la proyección que se tuvo con la metodología en el proceso de alfabetización del Yo Sí Puedo, que la verdad fue un éxito. Y lamentablemente, pues, no se continuó con ese proceso y no se finalizó alfabetizando tanta persona que tenemos aún en nuestro país que no puede leer ni escribir. Sí, como bien usted sabe, la política de solidaridad del gobierno cubano no solamente se basa en el método médico o en las atenciones médicas, también está en otros sectores de la sociedad, y usted está mencionando uno que es muy importante, porque lo que sí está claro es que nadie que sea analfabeto puede ser después ningún profesional. Es decir, que para el primer escalón de poder seguir avanzando en su vida particular, profesional, social, es que usted sea una persona educada. Y educada no solamente en decir buenos días, buenas noches, no, sino educada desde métodos educativos. Y Cuba, igual que ha hecho con las brigadas médicas cubanas en muchos países, elaboró un método que usted que es académica, usted que es profesora, lo conoce quizás igual o mejor que yo, de el llamado Yo Sí Puedo. Es decir, ¿por qué se dice Yo Sí Puedo? Porque por lo regular estamos hablando de personas que ya son de la segunda edad y algunos de la tercera edad, algunos. Y entonces alguien pensaba que con la segunda edad o con la tercera edad yo no puedo. No, siempre se puede. Siempre que usted ponga el empeño y la disposición y la voluntad y la gallardía que usted se impone a las adversidades. Y si desgraciadamente usted cayó en el mundo de que llegó a determinada edad y no pudo ir a la escuela, llegó un método de alfabetización que por supuesto no es el único, hay muchos, pero el cubano es el Yo Sí Puedo, y Cuba lo brindó a los países del mundo. Y Honduras no estuvo exento de ello. Cientos de profesores estuvieron acá, vivían en las mismas casas donde viven esas personas que viven a kilómetros o a días de la electricidad o de una carretera, compartían con ellos las vivencias de poder brindar esos servicios y lograron alfabetizar a miles de hondureños que salieron de esa catarata oscura docente, porque yo creo que ser analfabeto es tener una catarata oscura docente que no le permite ver la vida, que no le permite leer un periódico, que no le permite leer un cintillo de la televisión, que no le permite quizás interpretar una entrevista como la que usted me está haciendo ahorita, y que verdaderamente resulta inconcebible que en pleno siglo XXI todavía existan millones de personas en el mundo, Honduras por desgracia está incluida, en que no sepan leer y escribir. Ese es, yo creo que cuando hablamos del derecho humano, esto que ha sido tan vilipendiado a nivel mundial, los derechos humanos, me parece que hay dos derechos humanos que son fundamentales para el ser humano. El primero es estar educado, es decir, saber leer y escribir. Y el segundo es tener derecho a ser atendido cuando está enfermo, pero más todavía, que es una de las cosas que más hace la medicina cubana, que es prevenir las enfermedades. Precaver vale más que curar. Cuando usted tiene un sistema de precaución que es con charlas educativas, con sistemas higiénicos y epidemiológicos adecuados, con un sistema de vacunación adecuado, usted logra reducir un número bien importante de patologías que no se van a desarrollar. Pero desgraciadamente, si usted desgraciadamente ni tan siquiera sabe leer ni escribir, ¿qué vamos a pretender de que usted sepa desarrollar un sistema preventivo de las enfermedades? Y desgraciadamente no. También Cuba ha brindado acá en Honduras no solamente la parte médica y la parte educativa, la parte del deporte. Hay un grupo importante inclusive de campeones olímpicos y mundiales de Cuba, de lucha, de boxeo, de voleibol, de básquet, que han sido campeones olímpicos y mundiales y que han estado como asesores deportivos acá en la... Cosa curiosa, me comentaba uno de ellos, que los alumnos que él formó aquí en Honduras le arrebataron medallas después a los cubanos. Sí, fíjese qué cosa. Pero es que de ahí donde está el concepto de la solidaridad. ¿Me entiende? No solamente es yo, no, yo y usted y el otro y el prójimo, ¿me entiende? Entonces ese ha sido un concepto que ha tenido bien claro la Revolución Cubana, y debo mencionar, porque no me lo permitiría mí mismo, no mencionar el que ha sido, el que ha ideado, organizado
dirigido hasta que estuvo vivo, inclusive después de muerto, todo esto que estamos hablando ahorita, que es el comandante eterno Fidel Castro Ruz. Él fue el que se encargó desde los primeros años de la Revolución Cubana de desarrollar no solamente Cuba, sino lo que Cuba iba desarrollando con sus fuerzas naturales, con sus fuerzas políticas, con sus fuerzas sociales, con su población, después expandirlo de forma solidaria con el mundo. Y eso es lo que hemos hecho durante estos 20 años de las Brigadas Médicas Cubanas en Honduras, es lo que hizo lo que usted mencionó, el Yo Sí Puedo, es lo que han hecho los entrenadores deportivos y otros asesores en otras ramas de la economía y de la ciencia y demás, que de forma amiga y solidaria hemos venido y hemos recibido la atención de ustedes y hemos brindado nuestro pequeño grano de arena, porque estamos seguros que es un pequeño grano de arena dentro de esta gran montaña de arena que se llama Honduras. Cabe resaltar, doctor, que hace mucho tiempo atrás a muchos compatriotas les dio la oportunidad de ir a estudiar a Cuba, ¿verdad? Parece que eso se ha reducido, ha disminuido. Sí. El hecho de que algunos jóvenes vayan a estudiar a Cuba. Le explico. Estamos en un mundo en que la situación económica no tengo que explicarla. Sí, la gente a veces sabe más de situación económica que de otras cosas. Y Cuba, por supuesto, no está exento de esas dificultades económicas. Cuba es un país latinoamericano, Cuba es un país tercermundista, pero a Cuba hay que añadirle una cosa que no tienen los otros países del mundo, que se llama un bloqueo de los gobiernos de los Estados Unidos. Desde el primer día que triunfó la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, todas las administraciones de los Estados Unidos, sobre todo esta actual, esta de esa persona que está ocupando la silla oval en la Casa Blanca, Donald Trump, se han empeñado en querer destruir la Revolución Cubana, en querernos ahogar de hambre, de miseria, de necesidades. Y por supuesto, le reitero, aunque ha sido la premisa de los gobiernos norteamericanos desde el 59 hasta el día de hoy, los últimos gobiernos, sobre todo los de Bush y los gobiernos de Donald Trump, han apretado, para decirlo de alguna forma, este engendro económico que se llama bloqueo económico y financiero del gobierno de Cuba sobre los Estados Unidos. Y si después usted me permite, porque hay gente que no entiende qué cosa es ese bloqueo, y yo le voy medio que con algunos ejemplos especificar qué cosa es. Pero para responder la pregunta que usted me decía, hubo un momento en el que las alianzas, sobre todo cuando estaba en el gobierno Hugo Chávez en Venezuela, en que había una bonanza económica, sobre todo en la parte de PDVSA, que pudo generar, junto con los ingresos cubanos, la posibilidad de no solamente a Honduras, sino de más de 60 países del mundo fueran jóvenes a formarse en Cuba, en múltiples carreras. Las más notables, por supuesto, es la parte médica. La escuela, la famosa ELAN, la Escuela Latinoamericana de Medicina, que ya no es latinoamericana, porque ahí hay asiáticos, hay africanos, hay norteamericanos, es mundial. Se pudiera ser la Escuela Latinoamericana y Mundial de Medicina, pero también fueron en las ramas de la ingeniería, de la arquitectura, de la agricultura, de la docencia, en fin, fueron innumerables. En esa época, les repito, en que la situación económica tanto de Cuba como los países que conformaban ese bloque no era tan difícil como está en estos momentos, y que se pudo brindar de forma gratuita la formación de cientos, y la palabra no es cientos, bueno, cientos de miles a nivel mundial, pero en el caso específico de Honduras, de miles de jóvenes que se formaron más de 1.300 jóvenes como médicos y muchos de ellos hicieron sus especialidades en Cuba, ingenieros, arquitectos y demás. La situación económica hoy no es la misma. Y por supuesto Cuba ha tenido que hacer uso del potencial más importante que tiene Cuba hoy en este momento, es su potencial humano. Es decir, no quiero pecar de chauvinista ni de autosuficiente, pero la demanda del personal médico cubano en el mundo, hoy hay 66 países donde hay presencia de médicos cubanos. En el mundo entero, 66 países. Hemos brindado atención médica a más de 500,000 de especialistas de la salud. Y eso hoy es la principal fuente de ingreso en divisa al pueblo y al gobierno cubano. Y entonces, desgraciadamente, esa situación económica conllevó a que aquellas gratuidades que durante un tiempo determinado se pudieron dar, hoy no pueden estar.
la puerta no está cerrada. La puerta no está cerrada, lo que la puerta tiene, es decir, se les cambió la bisagra, para decirlo en términos que me entiendan, y el llavín a la puerta, pero la puerta se puede abrir. Existen posibilidades de ir a estudiar a Cuba, lo que ya no de forma gratuita, es decir, con un sistema autocompensado y demás, pero que sí existen las posibilidades. Y yo le mencionaba eso y no quisiera terminar la entrevista sin que usted me diera esa oportunidad de resaltar eso. Hoy Cuba está presente en más de 66 países, en el mundo. Más de 500,000 de especialistas de la salud cubana han brindado asistencia médica en el mundo entero. Y son decenas de miles, o cientos de miles, o millones las personas en el mundo entero en que de la forma en que creo que lo hemos hecho hasta ahora, que por supuesto no es perfecta, la obra humana no es perfecta, siempre tenemos algunos, pero sí le puedo asegurar que tanto para el mundo como para Honduras lo hemos tratado de hacer de la forma mejor posible. Y ya para finalizar, ¿cómo los ha tratado el gobierno? ¿Qué pregunta? A ver, a mí me gusta cada vez que me entrevistan hablar de lo que hemos hablado hasta ahora. Hablar de la parte médica, hablar del pueblo, hablar de la ESO. Esas preguntas más un poco sí, medias que se salen un poco del guión médico y demás y pasan al político, yo prefiero que las respondan otras personas. Yo lo que le puedo asegurar es que nosotros tenemos un convenio entre los Ministerios de Salud Pública de Cuba y el Ministerio de Salud de Honduras. Ese convenio se ha venido desarrollando, se firmó el 24 de noviembre del 2016 en La Habana, cuando fue el presidente Juan Orlando a Cuba. Se ha venido desarrollando, no sería sincero si digo de forma expedita, ha tenido sus baches, ha tenido sus obstáculos, pero creo que ambas partes, tanto la parte de hondureña como la parte cubana, hemos tratado de solventar esos obstáculos y estamos llegando al 20 aniversario. Creo que con esa respuesta trataría de responderle su pregunta. Muy bien, doctor, le agradezco y sabemos que vamos a continuar quizás con este tipo de entrevistas y creemos que esa alianza que se va a hacer con el Colprosuma, con el propósito de beneficiar a nuestros afiliados, sus familias y quizás hasta los alumnos y padres de familia. Con muchísimo placer, les reitero, gracias por brindarnos esta oportunidad y cuenten con nosotros siempre que en nuestras posibilidades esté el brindar la ayuda. Ha sido un placer. Gracias igual. Bueno, compañeros, ha sido este nuestro programa, aquí con el doctor, con el médico cubano Hugo Almeida Leiva. Gracias a todos por habernos acompañado. Feliz noche, que el Señor les bendiga. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.